Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Sean todos bienvenidos, amigas, amigos televidentes, a esta nueva entrega de Teledebate, donde, como habitualmente, Dios mediante, estaremos con ustedes por la próxima hora, compartiendo temas de interés general, tanto en el campo nacional como internacional. Bien, la reflexión de este día dice así: conforme se prolonga una discusión, se va diluyendo la razón. Los pasos de la historia pues, nos recuerdan que en el remoto año 100 a.C. nació el notable guerrero, estadista y emperador romano Julio César. Libró a Roma del asedio de numerosas tribus bárbaras, llevando a cabo exitosas campañas militares. Y eso le generó una enorme popularidad que le permitió ascender al gobierno. Su poder se reflejó en los cargos que acumuló: cónsul por 10 años, jefe supremo del ejército, dictador perpetuo y emperador con derecho sucesoral. Se atribuyó además la facultad de nombrar senadores, reformuló el calendario, acuñó monedas, amplió el territorio y la influencia de Roma fundando nuevas colonias, limitó el poder de los terratenientes, distribuyó tierras entre los soldados y dictó leyes contra la ostentación y el lujo. Lógicamente, todas estas medidas pues, le generaron la aversión de la clase aristocrática, la clase más pudiente, que montó una conspiración contra él y llevó a cabo un atentado mortal que puso fin a su vida, donde participó su protegido Bruto, cayendo al pie de la estatua de Pompeyo en el propio Senado. Precisamente sus últimas palabras fueron, al recibir la cuchillada de Bruto, que, como repito, era su protegido, fue: tú también, Bruto. En el año 1793, Carlota Corday dio muerte al periodista y activista político Jean-Paul Marat. Marat fue una de las voces más influyentes y de las figuras más extremistas de la Revolución Francesa. Él padeció unas enfermedades de la piel y entonces el médico le había ordenado que se diera varios baños en el día. Y precisamente fue en el momento que estaba tomando uno de esos baños que su asesina, Carlota Corday, pues le dio muerte. Esta fue, lógicamente, después decapitada. En el año 1888, Monseñor Arturo de Meriño fue consagrado arzobispo de Santo Domingo. Entre los años 1880 y 1882 había ocupado antes la presidencia de la República. Y en el año 1936 se produjo en Madrid un atentado. Fue asesinado el diputado José Calvo Sotelo. Y este hecho fue el que sirvió de detonante para el estallido de la Guerra Civil Española, donde perdieron la vida más de 1 millón de combatientes y civiles. La Guerra Civil terminó en el año 1939. España fue utilizada durante ese tiempo de campo de experimentación de armas, sobre todo de la Fuerza Aérea. Por un lado apoyaron a Franco, Alemania e Italia, y por otro lado, bueno, pues en cierta medida, no de manera tan declarada, países democráticos y Rusia. Rusia sí tuvo una intervención, o sea, la Unión Soviética tuvo una intervención muy directa porque las brigadas comunistas pues lucharon del llamado lado republicano. Ahí esa guerra fue muy cruel, unas matanzas increíbles de lado y lado. Al final, pues ustedes saben que salió triunfante Franco y entonces instauró un régimen dictatorial que duró alrededor de 30 años, si no nos recordamos. Después de eso, pero sin embargo a Franco hay que atribuirle un mérito, y fue que preparó la transición hacia
un sistema democrático en España. Como consecuencia de eso fue que se escogió al rey Juan Carlos, y entonces Adolfo Suárez fue el que realizó ese proceso que permitió a España pasar de la larga dictadura de Franco a un sistema democrático de partidos. Y ahora mismo, bueno, en España hay una situación muy peculiar porque por segunda ocasión se fue a elecciones parlamentarias y también por segunda ocasión que el Partido Popular que preside Mariano Rajoy, que es el presidente jefe de gobierno, en esta ocasión obtuvo una cantidad mayor de escaños que en la anterior elección todavía no tiene lo suficiente para poder integrar gobierno. Entonces, ahí se están haciendo una serie de negociaciones entre los distintos partidos políticos. Rajoy se está acercando a las distintas fuerzas en las cuales se ha fragmentado la votación para ver si logra reunir la cantidad de votos necesarios que le permita integrar el gobierno. De lo contrario, va a tenerse que manejar con un gobierno de minoría. Por otro lado, bueno, señores, ayer salió la información, y nosotros aquí la cogimos y la divulgamos, de que un menor de 4 años había sido asesinado por 2 individuos que iban en un motor y que intentaron atracar, en este caso a la familia, al padre, la madre y el menor, cuando estaban precisamente, el padre había detenido el vehículo en el cual transitaban, era en horas de noche, para hacer una necesidad fisiológica. Y en ese momento fue que se produjo el hecho. Entonces, la versión inicial fue, y que esta también, la que salió en la prensa, la que acogimos y divulgamos aquí también, que había sido un intento de atraco. Pues resulta que no es así. Lo que se consideraba un hecho delictivo fue en realidad una muerte policial. Y fue precisamente la propia jefatura de la policía la que esclareció el acontecimiento. El menor de 4 años fue muerto de un balazo en la cabeza. Y la jefatura de policía aclara que el autor de la muerte fue el gatillo alegre de un segundo teniente del cuerpo de orden público que sin mediar palabra disparó contra el vehículo que se encontraba detenido. Ha sido sometido a la justicia. Por un lado, hay que destacar que es un acto de transparencia de la jefatura, cuando aclara el suceso que vincula a uno de los miembros de la institución, y vale resaltarlo. Pero al mismo tiempo es otra evidencia más de la cantidad de elementos indeseables, irresponsables, que contaminan la institución de orden público, que hacen un uso alegre, festinado de sus armas de fuego. Por otro lado, la directora de la PECA, Laura Guerrero, pues se revela que 5 funcionarios públicos están siendo investigados por presuntos actos de corrupción durante el periodo de transición, pero sin revelar los nombres. Yo le hago una sugerencia. Miren, en estos casos lo mejor es no decir nada hasta que no se complete la indagatoria y se tengan los resultados. De lo contrario, si nunca se informa públicamente de quiénes se trata, porque no se encuentran indicios reales de dolo, siempre va a mover a sospecha de que se está arrojando tierra al caso para cubrirlo de impunidad. En definitiva, lo que cuenta e interesa son los resultados concretos. Por otro lado, señores, tomar de pretexto la revelación del vocero de la presidencia de un estudio demostrativo de que los médicos del sector público laboran en promedio menos de la tercera parte del horario a que están obligados es una excusa banal para suspender el diálogo. En todo caso, lo que procede es que el presidente del gremio, así como reclama mejorías para sus afiliados, lo que es justo y legítimo, también debiera demandarles que honren su compromiso con los pacientes. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos, ya vamos a estar recibiendo en Teledebate a nuestra huésped de hoy, que es una persona muy apreciada y realmente muy importante.
Bien, nos complace tener hoy por aquí en Teledebate una muy querida y antigua amiga, que hacía tiempo que no teníamos no por puedo acá. durar tanto Placer sin de venir. tenerla por acá. Es la licenciada Roxana Reyes, que es procuradora de la mujer. Ella ha sido luchadora durante muchos años por los derechos de la mujer dominicana. Ha hecho un trabajo excelente. Y bueno, la presencia hoy aquí de ella, pues, obedece precisamente a hablar de el tema, fundamentalmente, feminicidios, la violencia intrafamiliar, o sea, todas esas manifestaciones realmente torcidas de una arraigada cultura machista, pero que no tiene ningún tipo de fundamento, sino todo lo contrario. Yo creo que el hombre que abusa de una mujer es todo lo contrario, menos macho. Esa es la realidad. Bueno, Roxana, bienvenida. Gracias. Encantada de tenerte por acá. Mira, ahí se está produciendo, primero hay un alto índice de feminicidio que no ha logrado, en este caso, disminuir. Yo llevo hace muchos años que yo sé el trabajo que todos han ido realizando, hemos enfocado este tema en distintas oportunidades y lamentablemente no se ha logrado, en este caso, una reducción por lo menos significativa en los llamados feminicidios. ¿A qué tú atribuyes el que no se haya logrado en este sentido, pese a todos los esfuerzos que se han hecho, no se ha conseguido todavía un resultado positivo? Usted, en sus palabras, primero, gracias por la invitación, y en las palabras introductorias usted señalaba la cultura patriarcal machista. Tenemos que entender que el feminicidio es la punta del iceberg, pero el luchar contra la violencia hacia las mujeres o los feminicidios como violencia extrema es un problema multicausal, es un problema de múltiples factores que demanda del abordaje, intervención y respuesta de diferentes actores y de una respuesta coordinada. Lo mismo que de la necesidad o del desafío del fortalecimiento de la prevención. Y normalmente usted va a ver que la prevención descansa en la educación para transformar esta cultura androcéntrica, patriarcal, machista, donde los hombres ven a las mujeres como objetos de su propiedad, no como sujetos de derecho. Entonces, esto hay que verlo así, porque la gente quiere respuestas fáciles para un problema muy difícil, muy complicado, como es el de la violencia hacia las mujeres, y quiere la solución del problema desde el sistema de justicia penal, donde está el Ministerio Público, la policía, el sistema forense o el Poder Judicial. Sin embargo, nosotros debemos de preguntarnos cómo en este país los hombres y las mujeres llegan a convertirse en víctimas y en agresores. Es importante también que la gente recuerde que nosotros recibimos la víctima cuando es agredida o cuando puede ser agredida. O sea, dentro de la ruta de atención somos el último tramo ya. Es decir, nosotros intervenimos cuando el problema pasa. Claro. Probablemente sería importante en algún momento dejar de contar víctimas, porque una que nos maten es más que suficiente. Y una que logremos salvar también es importantísimo, con sus dependientes. Que comencemos a contar menos hombres y mujeres víctimas o agresores. Entonces usted sabe que cambiar una mentalidad o una cultura patriarcal machista no va a tomar 20 o 30 años. Sin embargo, es un proceso gradual, sostenido, que se tiene que hacer a través de la educación. Una educación que desde que los niños aprendan a leer y escribir y a socializar en las escuelas o en los colegios, se dé sobre la base de la equidad, del respeto, de la inclusión y de los valores. Que los niños crezcan respetando a las mujeres. Correcto. Y respetándose ellos también, porque yo les digo una cosa, no podemos dejar este problema de lado a los hombres, eso es fundamental. Hay que trabajar con los hombres para resolver esto. Claro. Y fíjense que los niveles de agresividad y de intolerancia suelen ser tan altos que cuando ellos descargan su rabia y matan a la mujer, se matan ellos muchas veces, cuando tienen un alto nivel de codependencia emocional. Eso es como cuando usted le da una pela a un hijo o un nieto suyo, con rabia. Luego usted se quiere morir. Mira, me llama mucho la atención, por lo menos me da esa impresión, yo tengo esa percepción, de que en los últimos 2 años ha aumentado la cantidad de hechos de esa naturaleza, es decir, el individuo que mata a la pareja o a la expareja y después se suicida él. Claro. Y entonces eso crea una doble tragedia, porque cuando han procreado hijos, entonces quedan huérfanos de padre y de madre. Y casos devastadores cuando el padre mata a la madre
enfrente de los hijos. Pero también usted tiene realidades, porque es un problema bien complicado. Tuvimos un caso hace unos 3 meses, no sé si recuerda, en un municipio de San Cristóbal, donde una joven de 21 o 22 años perdió la vida y estaba embarazada, casi dando a luz, porque ella se interpone entre el padrastro y la madre. Sí, por defender la madre. Exactamente. Entonces, esta señora lo que ha hecho, en lugar de ir a las audiencias procurando que este señor sea condenado, es visitar a él. Es para que usted vea el nivel de negación que viven las mujeres que están metidas en el círculo de la violencia. Todavía ella no ha despertado y no se ha dado cuenta que él mató a su hija por defenderla a ella. Entonces, para que usted vea lo difícil que es luchar contra esto, ¿no? Entonces, el tema, por ejemplo, estadístico, usted analiza el comportamiento de los últimos 10 años de feminicidio y va a ver una fluctuación y picos de subida y bajada. Correcto. Es decir, hace 2 años nosotros cerramos ese año, 2013, con la cifra más baja en los últimos 10 años. El año pasado, nueva vez, volvimos a cerrar con la cifra más baja en los últimos 10 años. Sin embargo, a nivel mundial, lo más recurrente es que los hombres se suiciden, perdón, que las mujeres se suiciden más que los hombres, 3-1. Sin embargo, aquí es a la inversa lo que usted plantea. Sí. Aquí los hombres se están suicidando más que las mujeres y es un tema que tiene mucho que ver con esa codependencia emocional, porque hay agresores que matan y no tienen el mínimo remordimiento y te dicen que si ellas vuelven a hacerlo, harían de nuevo, sin ningún tipo de problema y justifican esa muerte. Me ha llamado la atención ese hecho, mire, yo lo desconocía, que a nivel mundial es 3 veces más la cantidad de mujeres que se suicidan que los hombres. Es correcto. Porque usted sabe que la antesala de un suicidio es una profunda depresión. Correcto. Y normalmente las manifestaciones de depresión, y eso se lo puede explicar mejor un profesional de la conducta, de la salud mental, pero por lo que hemos visto nosotros, hay una mayor propensión de las mujeres a deprimirse que de los varones, por temas orgánicos o por temas inclusive de cultura. A los hombres no les está permitido, ni tienen permiso de sentir, conectar con sus emociones, de llorar o de sentir rabia. Usted recuerda que hemos hablado en otras oportunidades de la nueva masculinidad, de las masculinidades positivas, que es uno de los proyectos más importantes que nosotros tenemos, porque a través de la educación y de diferentes actores que trabajan el tema y de organismos internacionales que nos acompañan en esto, y Educa también, que tiene una vasta experiencia en el tema educativo, lo que queremos es promover a través de la educación relaciones saludables y de equidad, que veamos a las mujeres de manera diferente, que haya respeto, que haya convivencia pacífica, porque es fundamental. Es decir, cuando el respeto se pierde, ya, mire, una sociedad, y es lo que estamos viendo en este país últimamente, que no respeta a las mujeres, que no respeta a las adolescentes, a las niñas, que no respeta a los adultos mayores o a las personas con habilidades especiales, que llamamos discapacitados. Una sociedad que retrocede, definitivamente. Entonces, el compromiso tiene que ser el fortalecimiento de la respuesta hacia la protección de esas poblaciones vulnerables. Y fíjate, el problema es de una gravedad extraordinaria, porque en estos días, por ejemplo, estuve leyendo las estadísticas. Son miles de denuncias de abusos intrafamiliares. En los últimos 8 años, 500.000, imagínense. 500.000. Y esos son de aquellas mujeres que van a denunciar, que es el 20%. Se atreven a denunciarlo. Porque el 80% de las que han muerto no denuncian. Ese es el problema. O sea, entonces, ¿qué le está diciendo a usted eso? Que esas mujeres que murieron desconocían que eran víctimas, no tenían información, alta codependencia del agresor o dependencia económica. Entonces, eso está poniendo la mirada hacia que es necesario lograr una campaña de empoderamiento de las mujeres a través de un mensaje construido de manera eficaz, que se repita tanto, que se fije en el imaginario popular colectivo. Y, por ejemplo, el DICOM, que depende de la Presidencia de la República, cuenta con el presupuesto para hacer la campaña, producirla y colocarla. Mire el éxito que se ha tenido con las visitas del presidente, con los accidentes de tránsito, con el 911, con Quisqueya Aprende Contigo. La gente se lo sabe de memoria por la frecuencia de la repetición que ha fijado el mensaje. Mencionaste el caso de la dependencia económica, que efectivamente tiene mucha incidencia, porque la mujer en ese sentido por lo general ha dicho, bueno, se siente como indefensa, y bueno, me lanzo para el medio de la calle, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? Pero hay otro tipo de dependencia que me ha llamado mucho la atención,
Es el caso, por ejemplo, de la mujer abusada y que inclusive la propia familia se dice, no, acepta eso como una cosa normal. Es decir, en este caso apoya al agresor. Sí. Y la cuestiona a ella y le dice que ella le hizo a ese hombre, que es un buen padre, Exacto. que aquí no venga ella, le dice la madre. Pero ese es una variable, pero hay un tema de violencia en el noviazgo que está muy invisibilizado. Mira, y existe violencia en el en noviazgo. el noviazgo. Y le digo más, usted ve cómo la directora del Fondo de Población de Naciones Unidas aquí del país, Sonia Vázquez, decía ayer sobre los resultados de una encuesta Endesa que habla de que un 30% de adolescentes entre los 15 y 18 años ha sido víctima de violencia física o de violencia doméstica. Pero además de las altas tasas de embarazo en adolescentes, por ejemplo, el Procurador General de la República ha instruido a todo el Ministerio Público que una vez se ha comprobado, cuando hay un embarazo en adolescente, que es un adulto el perpetrador, la ley del menor, Código de Niño, Niña y Adolescente, muy claramente dice que cuando hay una diferencia de edad de 5 años entre el adulto y la víctima, es abuso sexual y tiene que ser sometido a la acción de la justicia. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Y además, si se comprueba que los padres de esa menor actuaron en complicidad por dinero, para dejar eso así, porque esto es de orden público, el interés superior del menor, también lo sometemos a la justicia como cómplices del delito. Y ya hemos tenido sentencias condenatorias contra estos perpetradores y contra los padres de esas menores que las han vendido, porque aquí hay un tema cultural. Sí. Es que es un tema de escapar de la pobreza a través de las cosas materiales, que este tu sujeto, que normalmente busca a una menor por lo menos 10 años menor que él para poder controlar, así se comportan los agresores, y le dé cosas, le dé dinero a esa familia, y ellos ven eso como una alternativa para salirse. Tema de la cultura, tema cultural que normaliza la violencia, el maltrato, y lo peor, lo pasa de una generación a otra. Yo recuerdo que hace algunos años, precisamente hablando contigo en otra entrevista, tú me habías mencionado el hecho de que hay muchos casos en que se presenta la denuncia. Sin embargo, no llegan a los tribunales porque resulta que después la agredida retira la denuncia y que en ocasiones esto se debe a que los padres de la menor, en este caso, pues negocian una compensación económica con el agresor a cambio de retirar la denuncia. Pero después eso me habías dicho que no obstante se había implantado la práctica de continuar de toda manera el proceso. Claro ¿eso está funcionando? Sí, claro, porque es que primero el maltrato infantil y la violencia doméstica son dos delitos de orden público. Cuando la víctima retira la denuncia o se retira del proceso, normalmente lo que hace es desistir de lo que es la parte pecuniaria de indemnización por daño y perjuicio. Pero como es de orden público, el Ministerio Público debe continuar la acción hasta el final logrando una condena. Por ejemplo, cuando usted ve en el periódico de hoy una condena contra un feminicida por 30 años, es un disuasivo. Entonces, es importante difundir eso también. Así como se ve, porque aquí hay un gran reto con la comunicación periodística, radial, escrita, televisada, de las redes, que es una cosa increíble, de hacerlo con perspectiva de género. Porque entonces cuando usted ve un titular, hombre celoso mata mujer, usted la está culpando de su muerte, porque él estaba celoso. Y los celos no matan, lo que mata es el machismo. Claro, ¿usted me entiende? Entonces son cosas que el tratamiento que usted le da a la información está victimizando a esa mujer. Y usted ve cuando se hacen los ejercicios de nube de palabras, la necesidad que tenemos de formar a los editores gráficos, a los tituladores de las noticias, a los periodistas redactores, a los jefes de redacción y a los directores de medios, en comportarse, dándole la información al público de manera veraz, pero con perspectiva de género. Correcto. Que no victimice a esa mujer después de muerta. Con tu permiso, vamos a hacer una pausa. Bien, seguimos conversando en Teledebate con la licenciada Roxana Reyes, la Procuradora de la Mujer, sobre este importantísimo tema que es la violencia intrafamiliar. Se habla de los feminicidios, pero como ella señaló, ese es el pico. Ese es el, por así decirlo, el último eslabón de una cadena mucho más larga que comienza precisamente en ese
ese tipo de violencia que puede ser psicológica, puede ser sexual, puede ser física, y en ocasiones todo, los tres. Es un trípode de infamia, ¿ok? Eso es así. Bueno, hay una realidad y es esta. Hace años había mucha resistencia por parte de las mujeres para denunciar los casos de agresión. Esa situación ha mejorado, es decir, las mujeres ya tienen más confianza para acercarse a la justicia, sienten que la justicia las acoge y que las puede respaldar. Mire, uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos, y digo el sistema de justicia penal, es lograr, como negador del miedo, facilitarle el acceso de las víctimas al sistema de justicia penal. Pero no es una realidad desconocida que nuestro sistema procesal penal parecería estar más articulado para defender a los que violan la ley que a las víctimas. Y usted ve que en la práctica a una persona le roban su celular o una cartera y tiene que dar tanto viaje al Palacio de Justicia atrás de la audiencia para que le devuelvan ese trapo de celular, que dice, mira, ya yo el celular lo compré o recuperé la cartera y me van a botar del trabajo pidiendo permiso para ir a la audiencia. Un día el juez no fue, el otro cambiaron el juez, el otro el preso no fue. Y al final la gente por cansancio abandona. ¿Y qué pasa? El delincuente va para la calle empoderado a seguir haciendo lo mismo porque no hay sistema de consecuencias. Entonces eso quiere decir que el sistema le tiene que facilitar a la mujer el acompañamiento durante todas las etapas del proceso penal, con abogados de manera gratuita, con terapeutas, con psicólogos forenses, la misma fiscalía, el 911, el tema ahora de los brazaletes electrónicos para aquellos agresores que no representan peligro de muerte y que puedan ser fiscalizados y monitoreados de manera eficaz por la empresa que está poniendo estos brazaletes, como medidas para que ella se sienta segura y confiada y continúe hasta el final de su proceso. Y otras que estén pasando por lo mismo digan, hay respuesta, yo voy a denunciar. Definitivamente, aunque es un 20% que denuncia, cada vez más acuden a denunciar en la medida en que ven un sistema que les da garantías o le da la seguridad de recibir las atenciones con respeto a su dignidad como víctimas y la seguridad de acompañamiento durante el proceso. Pero, lógicamente, se requiere más presupuesto para esto, porque hay intervenciones que usted las puede hacer con recursos mínimos, quizás ningún recurso, pero hay otras de logística, de equipamiento, de infraestructura, de capacitación y actualización constante de los conocimientos de quienes prestan el servicio y hasta cuidar a los que cuidan, es decir, el autocuidado para evitar la quemazón en los prestadores del servicio, fiscales, policías, médicos, que están continuamente expuestos a la violencia y se desgastan y terminan victimizando a las mujeres, que eso no se hace respirando o por amor al arte. Eso requiere de una inversión considerable de recursos, aparte que el país, como signatario de las convenciones internacionales y nuestra Constitución, que así lo establece, está obligado a darle respuesta a eso. Y a nosotros nos monitorean los organismos internacionales para ver cómo respondemos al delito. Vamos a hacer una simulación, en este caso, de un caso específico. O sea, bien, una mujer aparece, va a donde la fiscalía barrial, ¿no es así? Puede ir a una comunitaria, que como se llama, o una unidad de violencia de género. Correcto. Entonces allí hace la denuncia, dice que su pareja o su expareja la agredió o la amenaza. O la está amenazando. Sí. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo funciona el proceso? Muy buena pregunta. Después que la persona denuncia, inmediatamente, porque esto se rige por un protocolo de actuación, es evaluada por psicólogos forenses. Le aplican una serie de entrevistas y pruebas psicométricas para determinar su nivel de riesgo. En atención a víctimas de violencia, la valoración de riesgo es fundamental, porque los fiscales no son psicólogos y no saben, visible, porque ya no tiene golpes, por ejemplo, si está corriendo peligro de muerte. Entonces, si corre peligro de muerte, usted no puede dar una orden de protección ni citar al agresor. Usted tiene que solicitar el arresto. Y a esa mujer enviarla a una casa de acogida si está corriendo peligro de muerte. Si no tiene un lugar donde guarecerse fuera del alcance del agresor mientras es capturado. Entonces, ahí comenzamos el proceso y es fundamental asegurar la integridad física y la vida de esa mujer y de sus dependientes.
Entonces ocurre muchas veces que ella no quiere ingresar a la casa de acogida y eso nos crea a nosotros un gran problema si no tiene un lugar donde guarecerse porque está corriendo un alto riesgo. Entonces, fundamentalmente nos preocupamos por eso, por proteger su vida y su seguridad a través de, con el auxilio de la policía, que trabajamos bastante coordinado en ese sentido, y el tema, por ejemplo, de las casas de acogida, que bien maneja el Ministerio de la Mujer. Vamos a hacer una pausa, Claro. Rosana, ¿eh? Bien, seguimos conversando en este debate con la licenciada Roxana Reyes, la Procuradora de la Mujer. Tengo entendido que también dentro de ese proceso, cuando hay riesgo moderado, pues se busca conciliación también, es así, hay terapia para el agresor, ¿eso funciona? No, hay que distinguir que en materia de violencia doméstica no se concilia. No se Y concilia. hay que diferenciar que la violencia supone un desequilibrio de poder y un daño leve, moderado o grave. Cuando hay conflicto de pareja o hay conflicto agravado, usted tiene igualdad entre las partes y usted puede llegar a acuerdos cuando hay conflicto, porque usted puede negociar. Claro. Pero cuando hay un daño y un desequilibrio de poder, no se negocia porque conciliar puede acabar con la vida de ella. Entonces, eso lo tenemos muy en cuenta porque institucionalmente está prohibido conciliar cuando hay casos de violencia. Tú hablaste el otro día de que, o te lamentaste, de que eran insuficientes la cantidad de casas acogidas que hay, ¿eh? Esa situación está en proceso de remediarse. Mire, existen actualmente bajo la dirección del Ministerio de la Mujer unas 3 casas de acogida, incluyendo una de emergencia. Entonces ellos están trabajando, lógicamente, para la ampliación de la cobertura. ¿Todas de los están en la servicios. capital? No se dice dónde están por razones de Ah, seguridad. bueno, está bien, está bien. Pero hay un tema y es que los equipos multidisciplinarios que tienen esas casas de acogida funcionan bastante bien. Y ellos, coordinados con nosotros, buscan a la víctima, le dan la asistencia, la acompañan legalmente en su proceso. También se le da terapia psicológica a ella y sus hijos menores de 14 años. ¿Qué tiempo pueden permanecer en la Bueno, casa? la de emergencia hasta 90 días y las de más larga duración, hasta 15 días la de emergencia y hasta de 90 a 120 días la de más larga duración. La permanencia va a ser en base a la duración que tome capturar al agresor, que obviamente la policía es que captura, no la fiscalía. La fiscalía pide a través del tribunal el arresto de la persona, pero lo ejecuta la policía. Bien, pero cuando arrestan en este caso al agresor, ¿qué pasa? ¿Que le dan libertad provisional? No, si es un peligro de muerte, Ministerio Público, ya con el expediente, la denuncia, las evidencias que ha podido colectar hasta ese momento, pide prisión preventiva si representa peligro de muerte para la mujer. Ahora, si no representa peligro de muerte para la mujer, se piden medidas alternas como una garantía económica, ahora el uso del brazalete, la asistencia obligatoria al centro de intervención conductual que trabaja con los hombres agresores, que no representan peligro de muerte para la mujer, para que ellos durante un proceso entre 6 meses y un año aprendan a desmontar toda esa cultura violenta, ese machismo y micromachismo. ¿Está funcionando eso? Sí, ¿Da resultados? Actualmente en el Distrito Nacional se están atendiendo más de 3.000 casos Pero actualmente. los resultados han sido positivos. Sí, los resultados son positivos porque en el tiempo que tienen operando los más de 7.000, 8.000 casos que se han intervenido a lo largo de estos años, hay tasa cero de feminicidio. Tasa cero. Tasa cero. O sea, no ha habido feminicidio en esta intervención y apenas un 2% de reincidencia, lo que quiere decir que el programa ha sido exitoso. O sea que Tanto que ya países como Panamá, Guatemala y demás nos han pedido asistencia para desarrollarlo e implementarlo en esos lugares. O sea que van a copiar el modelo nuestro. Sí, de hecho nosotros cuando hicimos este modelo, dirige el doctor Luis Vergés, tomamos como parámetros y referente el modelo argentino. Y ahora nosotros mejoramos el modelo argentino, adaptándolo a nuestra propia realidad, y ellos nos toman a nosotros de referente. Mira, esas son las cosas, por ejemplo, que hay que exaltar. Claro. Que yo creo que es un motivo además de orgullo para el país, porque aquí siempre además estamos proyectando lo negativo, Exacto, pero el hecho de que nos vengan de enfocamos en lo otro negativo, país, claro. así vengo a copiar el modelo de ustedes. ¿Eh? Claro. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que tenemos un modelo nosotros que funciona. No, y déjeme decirle algo, nosotros estamos en un proceso de construcción constante
de mejora de los servicios, de mejora de la respuesta ante el delito. Y como le digo, países de la región, sobre todo Centroamérica, nos piden asistencia para desarrollar e implementar los modelos de atención integral que han sido exitosos. Y también porque el intercambio de buenas prácticas es importante. No quiero que se me olvide mencionarle Ciudad Mujer. Ciudad Mujer ha sido una experiencia interesantísima en El Salvador y Honduras para la atención integral a las víctimas de violencia doméstica o de género. Y como su nombre lo indica, es una estructura donde están diferentes módulos de la Fiscalía, de la Policía y aquellos de formación técnico, profesional y empoderamiento económico de las mujeres. Esto está bajo la dirección aquí en el país de la Vicepresidencia de la República, con la asistencia técnica del BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Y estamos trabajando en los pilotos de Provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional y Santiago para tener en este espacio operando de manera eficaz y de manera integral todos los servicios. Porque ahora mismo estamos atomizados, o sea, cada quien hace su trabajo, claro, pero no con la coordinación debida, que es uno de los grandes desafíos que tenemos. Pero nosotros apostamos que si Ciudad Mujer funciona, esa es la experiencia que hay que replicar, porque no solamente nos vamos a concentrar en la atención de salud, o los servicios de salud o legal, sino también en esa formación técnico-profesional y en darle a la mujer la oportunidad del emprendimiento, de facilitarle microcréditos para que ella pueda, después de que sea capacitado, poner un salón, poner una paletera, poner un negocito que le permita generar su economía y salir adelante sin la dependencia económica del agresor. Rosana, se nos agotó el tiempo. Hay que hacer otro Pero programa rápido. ay, no, vamos a hacer porque Queda mucho tema. yo quisiera tener a usted toda la semana aquí, Claro. porque para este tema da para mucho. Así es. Además, hay que volver a insistir en lo siguiente, porque yo veo que, por ejemplo, este manejo que se le da a veces en los medios de comunicación es como muy superficial. Claro. Que ha aumentado los feminicidios. Claro. Usted tiene que ir a raíz del problema, Claro que sí. un problema cultural. Y hablar con estadística, con base. Esto no es problema además de varitas mágicas. Exacto. ¿eh? Exacto. Esto es un Mire, y lo que yo le dije, cambiar una cultura no toma 20, exacto. 25 años. Usted no destierra, como dices tú, una cultura patrimonial de muchísimos años, Exacto. de decenas de años, entonces de la noche a la mañana, ni con un decreto, ni con una ley. Exactamente, Exacto. y esto tiene que ir a la par, es decir, concomitantemente el Ministerio Público arresta, somete a la justicia y le da asistencia a la víctima. Así también tenemos que ir formando ciudadanos y ciudadanas Correcto. con valores y sobre una cultura de respeto y de equidad. Rosano, vuelvo a llamarte en breve. Claro que sí. Así que prepárate. No, yo espero esa llamada mañana. Gracias por haber venido. Muchas gracias a usted. Volvemos en breve con el tiro rápido. Teledebate El Tiro Rápido de Mario Rivadavia. Ha sido una decisión política inteligente, humana y sensata por parte de las autoridades el extender por un año la vigencia de la tarjeta migratoria provisional a quienes dentro del plazo establecido no pudieron completar la documentación requerida por el plan de regularización implementado por el gobierno. La extensión, que no conllevará costo alguno, les permitirá disponer de un tiempo más amplio para cumplir con ese requisito que les facilitará el permiso de residencia. En números redondos, la cantidad de quienes no pudieron completar el proceso se fija en unos 143,000. Aunque la medida no discrimina nacionalidad y aplica para todos los extranjeros que iniciaron y no pudieron completar los trámites para acogerse al plan, más que evidente que la inmensa mayoría de sus beneficiarios corresponde a naturales haitianos. Muchos de estos no han podido obtener los pasaportes o cédulas que establezcan su identidad, los cuales resultan imprescindibles para obtener el permiso que regularice su estancia en el país y les permita disfrutar de los derechos que amparan. Ya durante el proceso de ejecución de regularización, quedó clara la nula disposición del gobierno haitiano, entonces encabezado por Michel Martelly, cuya hostilidad hacia nuestro país le brotaba por todos los poros, de contribuir al buen éxito del mismo.
mientras nuestro gobierno ofrecía el servicio de manera gratuita, lo que representó un cuantioso gasto de muchos cientos de millones de pesos, se habla de 1.200 millones, Martelly y sus compinches vieron en el plan una oportunidad de lucrarse. A ese fin fijaron montos prohibitivos para la adquisición de los documentos de identidad para sus nacionales. El costo era tan escandalosamente exagerado para una comunidad de bajos ingresos que provocó una masiva protesta de esta, lo que obligó a moderar las tarifas, aun cuando todavía representan un gran sacrificio económico para los solicitantes. Pese a ello, argumentando la falta de libretas para pasaportes, miles de haitianos no pudieron obtener sus documentos de identidad a tiempo, pese a que en no pocos casos los habían pagado por anticipado. Ahora la situación no parece haber mejorado mucho en ese sentido, quizás por el hecho de que el país vecino atraviesa un tenso proceso político y de provisionalidad gubernamental. En días recientes se produjeron protestas frente a la embajada haitiana, tanto reclamando la entrega de pasaportes y cédulas como denunciando un cobro adicional de $120. En este contexto, Antonio Paul Emil, de la Red de Encuentro Dominico Haitiana, acusa a su gobierno de ser irresponsable por no entregar los documentos a sus compatriotas. Es evidente que para que el proceso de regularización pueda completarse con normalidad, resulta indispensable la colaboración de las autoridades haitianas. A estas corresponde la responsabilidad de dotar de documentos de identidad a sus nacionales. Y en este sentido sería deseable que las organizaciones que han venido manifestándose y trabajando a favor de la comunidad haitiana en el país, con igual diligencia asuman la misma actitud responsable de Paul Emil, dirijan su mirada y su reclamo hacia el otro lado de la frontera para demandar del gobierno vecino que cumpla con su responsabilidad y preste su mayor colaboración para el buen éxito del plan. Esto así, para en caso contrario, por la razón apuntada, luego no se trate de cargarle el dado a las autoridades dominicanas atribuyéndoles culpas que no les corresponden. Mañana estaremos de nuevo con ustedes, Dios mediante, con una nueva entrega de Teledebate. Bendiciones, un excelente resto de la noche y recuerden, no se muevan de frente a sus televisores para que puedan seguir disfrutando de la programación de este canal 23.